Buenas tardes, mi nombre es Daniela Villa Martínez, soy del grado 7.3 y vengo a hacer este video explicativo sobre el taller de mejoramiento del área de historia de Colombia. Aquí les vengo a explicar sobre la colonización de Colombia, que se divide en partes, y les voy a hablar más a fondo sobre la forma de vida que tenían las personas en esta época y más o menos cómo conquistaban estas islas en este tiempo. Todo este proceso inicia en 1499, aunque siempre nos han dicho lo contrario. En realidad Cristóbal Colón no fue el que fundó Colombia, en realidad el que descubrió este territorio fue Alonso de Ojeda. Los primeros asentamientos fueron en primer lugar Santa Marta, después Cartagena y después Santa Fe de Bogotá, que es ahora nuestra capital. Hubieron varias formas en las que ellos en este tiempo ejercían el poder. Una de estas era el virreinato de Perú y otra también era la encomienda. Hablando más a fondo de la vida de las personas que peor la pasaban en esta época, estarían los esclavos que trabajaban obligados, los que trabajaban en las minas y las mujeres. Inicialmente todos estos esclavos y los territorios eran otorgados a un encomiendero. ¿Qué es un encomiendero? Este es la persona que se le da toda la confianza para darle territorios y personal como de mano de obra. Otros de estas personas de las que trabajaban esclavizados, aparte de los que trabajaban para los españoles, eran los que trabajaban en las minas. Ellos siempre vivían al límite, como por ejemplo estaban todo el tiempo expuestos a situaciones como dormir en el suelo o estar siempre aspirando cosas que eran mal para sus pulmones. Tenían que siempre trabajar muy duro porque les daban como una cantidad específica para recolectar y ellos tenían que cumplir con esta cantidad, y si ellos no lo hacían o se oponían, recibían castigos físicos que eran el látigo y todo ese tipo de cosas que claramente ellos no querían. Ahora, hablando más a fondo sobre ejercer poder en las islas, estas personas lo hacían ejerciendo más que todo la fuerza. Ellos lo hacían o engañando con cosas más novedosas de las que se veían normalmente en estas islas, o utilizando la fuerza con armas que eran mucho más avanzadas de las que podían tener estas otras personas. Hablando de la mano de obra, cuando la tasa de indígenas iba disminuyendo debido a enfermedades, a las condiciones en las que vivían y entre muchos otros factores que hacían que ellos fueran muriendo, y esto disminuía la mano de obra, estos españoles reemplazaban esta mano de obra con indígenas africanos, ya que ellos no podían permitir quedarse sin mano de obra. Entonces, cada que se iban quedando sin los esclavos, traían a más esclavos pero africanos. También el uso del cristianismo era para imponer control a las personas y también para educar a toda en esa época. Ahora, ¿qué es un encomiendero? Bueno, los encomienderos eran las personas a las cuales se les daba la confianza de darle territorios y mano de obra. Ellos a cambio tenían que proteger y educar a estas personas, a estos esclavos que se les daban para que trabajaran para las tierras y para ellos, para los encomienderos. Hoy vamos a hablar de un maravilloso país de América del Sur, hogar de diversas culturas y fruto de la mezcla de gentes que llegaron de todas partes del mundo. Un lugar repleto de vida que tristemente también ha tenido momentos muy duros en su historia. Hoy en Memorias de Pez hablaremos sobre la historia de Colombia. Ubicada en el punto de encuentro entre Sudamérica y Centroamérica, sus primitivos pobladores llegaron hace más de 20.000 años, y hace unos 6.000 años sabemos que ya empezaron a formar distintos asentamientos. Estos pobladores pertenecieron a diversas tribus que aparecieron y desaparecieron, dejando como legado sus lenguas como los arawak, los caribes y los chibchas. Cuando llegaron los primeros colonizadores, los habitantes de estas tierras vivían de la agricultura o del comercio entre pequeñas comunidades separadas entre sí, sin apenas rivalizar con las mayores civilizaciones que florecieron en México y Perú. Así llegaron los españoles, y vale la pena mencionar que aunque Colombia toma el nombre de Cristóbal Colón, este último nunca puso un pie en la región.
El primero en llegar ahí en el 1499 fue Alonso de Ojeda, compañero de Colón en su segundo viaje. Tras él, las costas de la actual Colombia se convirtieron en objetivo de muchas expediciones españolas, mientras que por otra parte se fundaron varios asentamientos temporales. No fue hasta el año 1525 cuando Rodrigo de Bastidas puso las primeras piedras de Santa Marta, que por cierto es el asentamiento europeo más antiguo que queda en pie en América del Sur. Posteriormente, en el año 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias, que llegó a convertirse en la perla del Caribe, siendo el principal centro comercial de la costa colombiana. Al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada se inició una conquista de una gran área en la que éste tuvo que derrotar a los chibchas, para finalmente fundar la ciudad de Santa Fe. En ese momento existía por la zona un pueblo conocido como los Muiscas, y por aquel entonces se dividían en dos clanes y rivales, uno gobernado por Zipa desde Bacatá, actual Bogotá, y otro por Zaque, en la actual Tunja. La rivalidad de estos clanes fue la clave absoluta para la conquista de Jiménez de Quesada, quien se aprovechó de la debilidad de ambos. Finalmente, en el 1564, la corona española creó una nueva autoridad, la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, que aunque no era un virreinato, tenía tanto poderes militares como civiles y bastante autonomía. En esa época, el Nuevo Reino de Granada incluía las actuales Panamá, Venezuela y casi toda Colombia. La población del Nuevo Reino de Granada, que estaba formada por comunidades nativas y colonizadores españoles, se diversificó con la llegada de esclavos africanos a Cartagena, traídos por los colonos y que servirían como mano de obra. Durante los 2 siglos posteriores, los españoles traerían tantos africanos que estos acabaron por sobrepasar en número a los indígenas. Por su parte, la aparición de los criollos, que eran blancos nacidos allí de padres españoles, se sumó a la mezcla étnica. Con el crecimiento del Imperio Español en el Nuevo Mundo, el rey Felipe V le dio una nueva división territorial a Nueva Granada en el 1717, y Santa Fe, la actual Bogotá, fue nombrada capital de su propio virreinato, que abarcaba los territorios de lo que hoy son Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Cabe destacar durante este periodo la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, que se llevó a cabo por José Celestino Mutis y que resultó en la clasificación de más de 20.000 especies vegetales y otros 7.000 animales, además de la fundación del primer observatorio astronómico en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Las costas colombianas fueron víctimas de los ataques de la Armada Británica, que trataban de debilitar a la corona española. El más importante de todos fue el sitio de Cartagena de Indias, en el que 3.000 soldados españoles y 6 barcos derrotaron a una increíble flota británica de 30.000 hombres y 186 navíos. Con el incremento del dominio español, el descontento aumentaba entre los habitantes del virreinato, sobre todo por los monopolios comerciales y los nuevos impuestos. Así, la primera rebelión anticolonial fue la Revolución Comunera, que estalló en Socorro en el 1781, promovida por Manuela Beltrán. Esta revuelta, claramente independentista, acabó con la detención y ejecución de sus cabecillas. Claramente la gente ya se estaba oliendo la despedida de la corona, y además el espíritu revolucionario francés penetró en el país al traducir a Antonio Nariño los derechos del hombre. Esto último se le volvió en contra a Napoleón cuando puso a su hermano en el trono español en 1808, ya que en América le mandaron a paseo y se negaron a reconocerle como nuevo rey. Durante este momento se organizaron numerosas revueltas, como la ocurrida con el florero de Llorente en 1810 en Bogotá. Curiosamente, lo que sucedió aquí es que un comerciante español se negó a prestar un florero a un criollo, y esto encendió una protesta muy bestia que acabó por explotar en la primera junta de gobierno en Santa Fe. En diciembre del mismo año tuvo lugar en Bogotá el primer Congreso Independiente, terminado con la división entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, que apoyaban un gobierno más centralizado y fuerte, y los federalistas, liderados por Camilo Torres, que planteaban un modelo descentralizado.